Hola, muy buenas a todo el mundo. Aquí ya veis, en plena Siberia. Es que aquí, ahora que no nos oye nadie, es que si no, Carla no venía. Y claro, no podía ser. Aquí ya veis, bien abrigadito. Ahora me lo quitaré porque si no me puedo asar. Y como la entrevista es cortita, ya verás tú. Eh, Verduncin, muchas gracias por seguirme. Empezamos bien. Aquí está ahí el cachondeo, ya verás tú entre el Barritz y todo eso, ya verás tú, ya otra que voy sumando aquí a la mochila. Bueno, muchas gracias por estar por aquí. Principalmente muchas gracias, Carla, por estar por aquí. Ya sé que para ti es un esfuerzo y no sabes lo que lo valoro y lo que me encanta tenerte aquí, de verdad. A ver, yo desde hace muchísimo tiempo que tenía ganas de esta charla, incluso antes de que publicaras la novela. Porque yo en mi mente maquiavélica de directos y cosas así, había un directo que todavía tengo planeado, que algún día lo sacaré, hablando sobre no la parte escritora, sino la parte gente que vea, que sigue a gente que propone libros, a gente que habla de libros y todo eso, para ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no, porque siempre ponemos el foco en la gente que recomienda libros, pero nos olvidamos de la gente que escucha a esas personas, que sin esas personas no tendrían los otros ese éxito. Y además pasa exactamente lo mismo con los lectores, que siempre hablamos con los escritores, pero nos olvidamos de los lectores. Y cuando se dice que el 50% es lector, pues exactamente lo mismo. Y aquí pasa lo mismo. O sea, un canal de Twitch, un canal de Instagram, lo que sea, no es nada sin la persona al otro lado. Aquí la gente sigue con el cachondeo de que abrigado estoy. Ahora me voy a quitar porque si no, os juro que va a caer una lipotimia aquí y muerte en directo tampoco me apetece. Pero bueno, antes que nada, mientras me voy quitando todas estas capas, eh, una cosita. Ya sabes que me suele gustar que los personajes presenten a la autora. Y tú no ibas a ser menos. Autora. De un libro maravilloso, lo tengo aquí, en papel, maravilloso. Todas las cosas rotas, también está debajo tuyo, para que la gente lo vea todo el rato en la presentación. Entonces, hay eh, dos personajes. eh, bueno, todos los personajes me encantan, ¿vale? ¿Mm? Pero aquí hay dos personajes que me gustan mucho, que serían, por un lado, Hannah y por otro lado, Brandon. Entonces, mientras me voy quitando capas y capas, dinos, ¿qué nos puedes decir o qué diría de ti? Primero, Hannah, Vale, y qué diría de ti, Brandon. vale. Pues yo diría que Hannah, eh, yo creo que le caería muy bien. Es esa clase de persona que se engancha a cualquiera. Te dice, guau, esta persona me gusta y yo voy con ella, ¿no? Es ese tipo de persona que se queda así como trabada, como desconfiada cuando viene alguien nuevo. Porque además ella es la única chica del grupo y no ve para nada a April una amenaza. Entonces creo que yo le caería bien y que incluso podríamos ser buenas amigas. Yo creo que es una tía inteligente, intenté que fuera una tía inteligente dentro de su marco de época y de momento, pues, eso, creo que le caería bien. Vale. Y ahora que me quito. Ay, por Dios, qué calor. Y por otro lado tenemos a Brandon. Ay, mi niño. Yo creo que Brandon, tengo que decir que es una maruja y no sé si alguien se ha dado cuenta. Hay una escena que están peleando, no es spoiler, están así como peleando y él está sentado en medio de las escaleras con un libro. Hmm. Y cuando le acusan de estar poniendo la oreja, dice, perdona, has venido tú a pelearte donde estaba yo leyendo, en medio Claro, de las escaleras. claro. Que yo haya dejado el libro, ya no me acuerdo en qué página iba porque estoy escuchándoos. Y porque esté aquí en medio casualmente, no quiere decir que podáis venir a interrumpirme. Tengo que decir que eso lo basé en mí. Entonces, creo que también simpatizaría mucho conmigo en el sentido de que estaríamos los dos detrás de la cortina mirando todo el tiempo. Y nada, eso. Vale, hablaremos del libro, porque ya te he comentado antes de empezar la entrevista que
Yo tengo una teoría muy personal de que este Mm, libro eres tú. Y luego te contaré por qué. Porque aquí has dicho que sí, que Brandon tiene algo tuyo, sí, pero yo lo que quiero es eso. Luego hablar esa teoría mía y a ver qué te parece. Pero antes de vale. eso, vamos a conocerte a ti primero, que la gente que está aquí, primero para hablar de tu libro, pero también para conocerte a ti. Pues no son interesantes. No, o sea, ¿qué va? ¿Qué va? Porque hay cosas que nos llaman la atención a todo el mundo. Tú eres una persona que está siempre al otro lado, que nos abrigas, que nos hidratas, Mm, ¿vale? Pero no te conocemos tanto. Entonces, hoy es el día perfecto para empezar a conocerte. Y vale. empezamos con una pregunta así sencillita. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas haber leído? Pues eso es fácil porque lo tengo aquí. Ah, mira, Se llama La hormiga, no, La amiga más amiga de la hormiga amiga. mira, qué chulo. Sí, va de una jirafa que se hace amiga de una hormiga. Ah, Y si ves a, que Carla y Ari lo sabrán, si ves a mi mejor amiga Yolanda, es un retaco y yo soy una jirafa. Entonces creo que fue una premonición. sí, ¿no? Estaba todo previsto ya. Creo que sí, creo que de alguna manera sí. Además, todas mis amigas son más bajitas que yo, pero bastante. Y claro, pues, no puedo evitar acordarme cada vez que conozco a alguien en plan de, o sea, vamos a durar toda la vida, cariño. Vale. Y claro, hablas de ese primer libro, ¿Mm? pero desde muy pequeñita te engancharon los libros o fue con el paso de los tiempos. No, no, mi madre ya me leía y cuando fui capaz de leer por mí misma, como a los 6 7 años, fue como, cariño, toma, ya te apañas tú. Yo he cumplido durante 6 años, ahora te toca a ti. Por aquí Carla está diciendo que pensaba que ¿Mm? tu primer libro sería Abrigarse para Dummies. Sí, También. Y si no, también. ese lo publicamos en un momento y ya está. María tiene que echarme una mano con esto. Por cierto, María por aquí está diciendo que tienes una voz preciosa para un podcast. Ahora Oh, que sí. ya se ha lanzado ya con el suyo, dices, ahora, venga, vamos a agregar a gente a los podcasts y que eres nuestra Zendaya literaria. Así, así, empezando así con piropos Vale. suavecitos. Uf, María, ¿estás soltera, guapa? A ver, entonces, tienes esos primeros libros y ¿cuál es el primero que recuerdas que pediste tú? El primero que pidiera yo, uf, Sí, o alguno que te marcara de esas primeras lecturas para decir, esto lo mío. pues es que ahora mismo no caigo. Yo diría que el primer libro que no fuera de infantil, porque yo juvenil me lo salté completamente. Yo fui de Harry Potter a novelas de adultos directamente. Que también de pequeña leí un libro que era Nos estalló la guerra o la paz o algo de esto. Con 9 años, un libro sobre la Primera Guerra Mundial que tenía mi abuelo. Ah, bien. A Y mí yo no, me lo leía ligerito. todo. Yo me lo leía absolutamente todo. No entendí una mierda. Pero, pues, no sé, una tarde entretenida, ¿no? Pues creo que el primer libro así que dices sería Cita con el pasado de Nora Roberts. Que no, o sea, es romántica, pero no parece, o sea, no es lo que parece. Es un libro de un misterio en el que la protagonista es un bebé robado y acaba por casualidad trabajando en el pueblo de sus padres biológicos. Y Bueno, el parecido es innegable y pues ahí van desentrañando quién fue y todo esto. Entonces yo diría como que es... romántica no suena, de verdad. Pero como se asocia esta señora, la Nora Roberts, con romántica y tal, digo, pues a mí me gustó ese precisamente porque tenía poquito de romántica. Vale. No soy una persona muy romántica, lo siento. Y, y esa Carla de 15, 16 años, si pudiera definir un libro que leíste, porque muchas veces suele ser esa edad en la que empezamos a pensar o imaginarnos en tu caso, quiero escribir, no quiero escribir, esto de la literatura, me gusta, no me gusta. Si hay un libro que pudiera describir a esa Carla, ¿cuál sería? Uf, es que de esa edad no recuerdo ninguno. O 14, 17, más o menos. O sea, me refiero en esa adolescencia así que andamos un poco disparados y no sabes si aparcar los libros, estás hasta las narices de los libros del cole. Que va, yo siempre estaba pegado. O sea, ¿sabes esto que dijo? No sé si fue
Lorca o Góngora o algo de esto, érase un hombre a una nariz pegado, Sí. pues yo era una niña a un libro pegada, pero así, además así, toda mi vida. O sea, de hecho, yo no tenía muchos amigos y todos los días de mi vida iba con un libro por la calle, hasta que me dio una hostia por la calle, ya está, lo digo, Sí, contra una farola. suele Y mi pasar. madre dijo, cariño, ya está, hasta aquí. Yo cuando nació Shuar, Maitane vive en un pueblo cercano, o sea, trabaja en un pueblo cercano, entonces iba andando y con el peque y así, para que le diera pecho y todo eso, y por el camino, como no había coches así por ese camino, pues iba leyendo. Y la gente del pueblo ya me conocía como el tipo raro ese que iba con una mochila con un niño y un libro en la mano, y así me quedé. Pero claro, tú vas a tu mundo y la gente te mira ¿Eh? y tú no eres consciente. Yo muchas veces cuando levanto la mirada y veo que hay gente mirándome es como, Y estoy leyendo, ¿qué pasa? ¿por qué? O sea, que una señora se me acercó y me dijo, ¿cuántas letras, eh? Sí, y todas juntas, y haciendo palabras. Y yo, es un libro, pero sí. Yo también, el momento así más duro que pasé en mi vida, así un momento complicado, también me encerraban los libros y una chica se sentó al lado mío y la manera de empezar a hablar conmigo fue esa, fue decir, ¿y tú por qué lees tanto? Dije, Oye, vale, pues mira, y así empezamos a hablar. es una buena manera de conocer gente. Sí, sí, vale. Y, y esa Carla lectora, si hay algún libro como lectora, no como escritora, pero como lectora que te haya marcado, ¿cuál sería? Un billón de gotas de Víctor del Árbol. Es que tengo que barrer para casa, lo siento. Y, Pues yo con ese libro entré el día de mi cumpleaños en el FNAC y estaba súper triste porque 2 días después es el cumpleaños de mi abuelo, que ya falleció. Y dije, quiero algo que me recuerde a él. Y tal cual desfilaba por todas las filas de libros, me paré justo en el de Víctor del Árbol, que ni miré cómo se llamaba. Y mi abuelo de segundo nombre se llama Víctor. Entonces dije, este. O sea, sin mirar de qué iba, dije, este. Y lo cogí y gracias a ese libro, pues conocí a la chica esta que os decía, Yolanda. Se lo recomendé por Twitter y ahora somos inseparables. Quiero decir, ese libro me ha traído incluso gente bonita. Entonces, sí, sí. tengo que llevarlo en el Por corazón. aquí Elisa está preguntando a ver qué te pasa a ti con Víctor de la Rol. Ay, que lo adoro. Es una persona bellísima. Cada vez que me ve empieza, hola, hola. Y una vez casi me lo comí. ¿Qué recuerdas? Y eso tendrás que explicarlo. No puedes dejar así como casi me lo comí y venga, pasamos a la siguiente pregunta. Pues estábamos en una presentación que hacía y llegamos a las primeras, Yolanda y yo. Y en eso que digo, mira, está ahí, está ahí. Y me giro a decirle a mi amiga Yolanda, digo, está ahí, lo estás viendo. Y a la que me vuelvo a girar, lo tenía delante y hago ¡paf! Dice Yolanda, dice, no te lo has o sea, no es que te hayas chocado, es que te lo has comido. Digo, ya. Es que está para comérselo y ya está. Y ahí se queda. No, oye, para la próxima promo del próximo libro así, pues poner un escritor para comérselo. Se lo diré, se lo diré. Vale. ¿Y cuándo empezó ese gusanillo de, porque lectora, ya has dicho que una mujer Mm, pegada a un libro, pero claro, no todo el mundo que lee luego le sale el gusanillo de escribir. Y no tiene por qué, porque parece que aquí todo el mundo que lee, luego la siguiente No, pregunta no, es, ¿y cuándo tu libro? Digo, a ver, te puede gustar solo leer, o sea, no pasa nada. claro. Pero ¿cuándo te empezó a ti el gusanillo de la escritura? Si te digo la verdad, tenía 6 años. Joder. O sea, fui precoz en No, no, esto. te parecerá. Recuerdo que estaba en clase de música, yo odio la música, no la música de escuchar, sino la flauta. Y la música esta que te dan en el colegio, en nuestra época más o menos. Bueno, en Entonces, nuestra época así un margen, sí, pequeñito, sí. por lo menos de los 2000 hacia atrás, esa Ujú. asignatura, no sé, yo la odiaba totalmente. Y recuerdo que nos pusieron una especie de canción de música clásica que cada instrumento estaba representando a un animal. Yo aquí ya había desconectado hace rato. Entonces escuché no sé qué de un pato que era representado por el oboe y yo dije, hostia, un pato que toca el oboe, qué guay, ¿no? Y entonces la profesora
corrigió que no era ese instrumento y yo dije, pues ¿sabes qué? Saco un folio y te escribo una historia de un pato que toca el oboe. Claro que sí. Con 2 años. Sí, y la tengo, la tengo. Sobre todo porque me la quitó la profesora y se la estampó a mi madre en la cara y fue como, esto es lo que hace su hija. Y mi madre, pues, música no va a ser, ya lo sabemos. Bueno, Qué lástima. bueno, es escritora. Pues ya ves, qué problema. O sea, fue la primera historia que escribí, además en una letra así súper grande con un montón de faltas de ortografía. Pero oye, fue la primera vez que dije yo me quiero dedicar a esto. No me gusta lo que me estás diciendo, pues me lo invento. Aquí ya Rafa está atacando con sus chistes y dice que tocó el oboe para toda la vida. Era una buena historia. Sí, sí. No me tenían que haber castigado. Vale. Pero claro, empezaste a pensar eso, pero claro, con 6 años no sabría lo que sería ser escritor. Digo yo. Sí, mi abuelo escribía. Así. Mi abuelo escribía poemas satíricos, se quejaba de las cosas. Claro, viene de una época en la que la dictadura y tal no podías abrir la boca. Entonces escribía poemas con dobles sentidos. Si lo pillabas bien, si no, pues él era una persona muy, muy tranquila. Tú eres el que había pillado ahí, Claro, pues tú piensas mal. tú piensas mal. Entonces sí que sabía lo que era ser escritor. Y no sé si fue ahí, un poco más adelante, pero sé que me pusieron muchas trabas cuando lo dije, que quería ser escritora. Me puedo imaginar. La primera fue darme un golpecito en la cabeza en plan, qué mona. Sí, qué graciosa. Venga, ponte a estudiar. Y la segunda fue, uy, pero eso es muy difícil. Digo, bueno, me dices que a mí que es muy difícil y al que te ha dicho que quiere ser neurocirujano, le dices que para adelante. Claro. Pues, entonces dejé de decirlo. Hubo una época que sí que dejé de decirlo. Vale. Entonces, en la historia del pato que toca el oboe, lo dejamos un poco atrás. Ujú. ¿Y cuál es la primera historia que recuerdas? Así, historia ya un poco más con forma, aunque sea relato o lo que sea, que escribiste. Em, que recuerde. Sí. Claro, si no recuerdas, difícil. No, pero es que fue más o menos reciente, no fue tan lejano en el tiempo, porque siempre he dejado todo a medias y ahora mismo lo que recuerdo con claridad era una historia sobre unos accidentes que se sucedían en el tiempo, siempre el mismo día cada año. Y había una chica muy random, en plan, como yo, por ejemplo, que le encargaban la misión de detenerlos. Ah, Y aquello mira, salía como el rosario de la aurora. Así que, la pobre mujer tenía que tener un accidente cada año. no, tenía que adivinar Ah, cuándo adivinar sería, cuándo o sería. sea, qué accidente sería y cómo evitarlo. Oye, pues mira, pues igual fueres una precursora de cómo es la muerte esa, la película esa que ha hecho 77 copias, la de Destino Final. Ah, sí, Pues mira, oye, pues mira. podría ser. Vale, esa es la primera que escribiste, pero ¿cuál crees que es la primera que te leyeron? La primera que me leyeron, Sí, en el me- sentido de ya tú queriendo ser escritora o contando tus historias y así, la primera vez que recuerdas que alguien leyó un texto tuyo, ya sea para criticarlo o para alabarlo o para animarte o para... a ver, esto no lo sé. O sea, teóricamente no lo sabía. Sí. Mi madre le daba mis textos a un amigo de la familia que era profesor de filosofía para preguntarle, ¿la dejo seguir con esto o la meto a una O clase sea, de matemáticas? Y este señor se ve que le dijo, déjala porque aquí hay algo oye, pues mira. y aquí hemos llegado. eh, Y por lo demás, O sea, que la dime, primera persona que se puede decir que te animó a seguir puede ser un profesor desconocido. el desconocido no es el hermano de la mejor amiga de mi madre. Ah, bueno, vale. Le conozco bastante. Y por lo demás, es que tengo una amiga que se llama Sara, que la conocí con unos 13 años. Nos conocimos por internet. Y ella era mayor que yo y se hizo como medio cargo de mí cuando estaba sola en casa y esas cosas. Entonces yo todo lo que escribía se lo mandaba. Ujú. Y ella todo se lo leía, la pobrecita mía. O sea, tú imagínate lo que escribías con 13 años mandándoselo a una persona un poco mayor, así que le tienes mucho respeto, y que te dice, tú sigue, tú adelante, esto puedes sacar algo. Pues más o menos. Por aquí que sepas que Carla ya está diciendo que era eso o apuntarte a oboe. Sí, oh, no me Y, hubiera muerto. y Makoto Minako ya dice que el oboe es tu kriptonita.
Así que ya han descubierto tu secreto. Hemos Y la empezado la flauta, entrevista y ya está. Ya la hemos os lo liado. confieso. La flauta, a mí no me des una flauta, yo no sé. Nunca he cogido ninguna. No sé cómo aprobé la clase de música. O sea, que con la musiquita de Carla de Titanic te sientes muy identificada, ¿no? Sí, Sí. sí. Sonaba más o menos así, más o menos. Yo todavía no sé ni mover los dedos. Yo soy un soplido y ya está. Vale. Entonces empezaste a escribir, pero claro, eran historias o lo que sea. ¿Este es tu primer libro? ¿O hay alguno que hayas metido en el cajón anterior a este que digas, igual algún día lo retomo, o esto no hay Dios que no, ni aunque me torturen, nadie lo verá? Pues el de la chica lo terminé. Bien, No sé ni bien. cómo lo hice, pero ¿Y está guardado? está guardado y no tiene mucho sentido. Pero fue el primero que terminé y dije, esto se queda. Claro que sí. Y, y en cuanto a textos, cuando escribes, ¿Mm? yo que te conozco, ponerte un género es complicado. Sí. Porque vas picoteando y decir, esto me gusta, esto me gusta. ¿Qué te surge primero? ¿La idea y luego vas tirando de ella? ¿O más o menos tienes qué tipo de novela te gustaría escribir en ese momento y tiras de ello? ¿O cómo empieza tu proceso? Pues yo diría que con los personajes. Yo tengo un personaje y veo dónde lo encajo, qué le pasa. Pero más una dinámica. Siempre suele ser una pareja, no hace falta que sea romántica, sino un par de personajes. Y digo, ¿qué les pasa? ¿Dónde los meto? Y todo esto. Entonces, recuerdo que el primero que pensé de todas las cosas rotas fue Harley. Digo, ¿dónde encajo yo a esta persona? Personaje complicado, sí. No recuerdo porque se me ocurrió, la verdad. Hace ya un año de esto, casi. Coño, dice, como si eso fuera mucho. Yo, mis proyectos anda que no tienen tiempo. Y ahí siguen todavía. Vale, pero y una vez que ya has escrito, ya tienes tu libro, ya puedes coger y decir, mira, te puedo sacar una foto así y decir, mira, es mi libro, es mi niño. Eh, ¿Te sientes escritora? ¿Te sentías antes escritora? ¿O qué necesitas para sentirte escritora? Yo no, yo no. Recuerdo que se lo pregunté a mi madre y me dijo, cuando te paguen, ya puedes decir que eres escritora. Y ya me han pagado, pero yo no me siento escritora. Yo en eso difiero mucho. Entre otras cosas, porque para mí cualquier persona que hace lo posible, porque no es fácil ser escritor, que Mm, hace lo posible por escribir, por contar sus historias, eh, es escritor. Incluso antes de publicar, puede ser escritor. Me parece que aquí lo único que te hace ser escritor es tener un libro publicado y ya está. Dice, no, hay mucha gente que por lo que sea, circunstancias de la vida igual no ha podido publicar o todavía no ha podido publicar y es escritor. mm. Y es más, hay gente que ha publicado libros y no es escritor. Eso es para otro, para otro Esto es día, para, verdad, para sacar melones aquí. es otro melón. Sí, pero entonces, ¿qué necesitarías tú? ¿Qué crees que necesitarías? Y mira, Rafa también está preguntando lo mismo. ¿Qué necesitarías para sentirte escritora? Pues no lo sé, porque cuando a mí me dicen escritor tampoco es que piense, sé que hay gente de mi entorno que lo es, pero yo pienso, por ejemplo, en Carlos Ruiz Zafón, porque había romantizado mucho esa idea de escritor torturado. Entonces, como yo no me siento así, digo, pues no sé. No, igual es con el segundo o con el tercero o si hay más, pero de momento no, la verdad es que no me siento así. O sea, que lo que hay que hacerte es hacerte la puñeta en vida y así te sentirás torturada y escritora Claro, de raza, ¿no? claro. Necesito, bueno, tengo una pandemia, Bueno, podría pues oye, aprovechar eso, verás tú. Has sacado un libro con plena pandemia. podría aprovechar eso. Pues mira, todo es adaptable. Vale. Pero dices, no te sientes escritora, aunque para darte porque lo eres y ya está. Eh, si tú tuvieras que ponerte una etiqueta, no por este libro, porque ahora empezamos a hablar del libro, sino por cómo te imaginas tú dentro de X años, una etiqueta de Carla G. Sarrión es escritora de, ¿te Mm, pondrías algún género? ¿Lo dejarías abierto? yo diría que de comedia. De comedia. Me gusta mucho hacer reír a la gente. Que me parece
de los géneros más complicados de escribir. Porque aquí sí que no hay el gag de la piel de plátano caerte al suelo y reírte. O No, cara rara así. Aquí escribiendo, hacer humor. pero de la segunda historia que escribí, que os he hablado de ella, del fantasma, me divertí tanto escribiendo comedia que dices, es algo, son situaciones diarias que te hacen gracia y me divertía muchísimo. Entonces, no sé por qué desde siempre me ha gustado hacer reír a la gente. Vengo de una familia de payasos también, entonces igual tiene algo que ver. ¿Y qué tipo de ¿Mm? comedia sería? Mm, Pues no sé, ¿qué te refieres? Me refiero a comedia fina, como suele decir alguna vez, sutil, comedia a lo Pratchett, Sí, alocadamente maravillosa. A eso me refiero. de- sí, igual algo satírico, algo como sarcástico, como escondido, que Ahí, ahí la genética de tu abuelo tira, ¿eh? sí, tira muchísimo. Que por eso le dediqué el libro, digo, es que si él no me hubiera dado tanto. Y cuando coges, por ejemplo, un texto de tu abuelo, ¿Mm? poemas de tu abuelo, y ese punto de doble sentido y así, ¿Mm? ¿lo aplicas tú también en tus escritos? O sea, me refiero, lees ese tipo de textos para aplicarlo, ¿te sale de natural? A mí me sale de natural porque hace mucho que no leo sus textos, pero hay escenas, incluso en este libro, que tienen el puntito de pullita, de reproche que utilizaba él. Entonces, creo que es heredado natural. Y es verdad que los amigos también dedican unas cuantas pullitas, cuantas cosas. Ahora Mm, iremos a todo eso. Porque bueno, ya va siendo hora de entrar a todas las cosas rotas. Nos has comentado antes que lo primero fue Harlem. sí. Eh, ¿Qué te vino a la mente sobre Harlem que te dijo tengo que contar su historia? Sí se Em, puede contar, claro. que se spoiler. Ese spoiler botón no se puede contar. Al leer el libro. Lo siento. Al leer el libro y os enteraréis. Me puedo imaginar qué es lo que. Y pues claro, has dicho, empiezas con esa idea ¿Mm? y vas dándole forma. Eh, April, ¿cuándo surgió? ¿Al principio o fue más adelante una vez que se empieza a crear todo lo que es el universo de Harlem? April fue lo último que creé de todo. Fue planteado, necesito un contrapunto de este personaje y dije, ostras, ¿y por qué no una chica súper pobre? Porque, claro, era rico, huérfano. Entonces, ella es una chica muy pobre con una familia muy unida. Entonces dije, es que voy a hacer exactamente lo opuesto. Fue lo último que creé. Eh, Empezamos, eso, en el principio sí se puede contar. Pero yo creo que empezamos de una manera muy chula en la novela, que es de la mano de la protagonista colándonos en una biblioteca, en una casa abandonada. ¿Alguna vez has hecho eso? En una biblioteca no, pero en una casa cultural que era un teatro, sí. Había algo. ¿Ves cómo van saliendo cosas personales aquí? Al Por, final me vas a dar la razón de que es personal esta por una novela. ventana rota, que me cayó una colleja por romperme el pantalón. Vale, entonces creaste Harlem. ¿Mm? ¿Recuerdas cuál es el segundo personaje que creaste? Mm, Pues no estoy segura, pero creo que fue Hannah. Hannah, lo siento, pero yo me veo muy reflejada en ella, por las cosas buenas y por las cosas malas. Hannah es un personaje que la ves y dices, está desesperada porque alguien la quiera. ¿Qué dices? Cuando ya entiende que nadie la va a querer como ella quiere, pues ya se monta sus movidas, esto va así y yo voy a conseguir esto y voy a sacrificar esto. Pero ella lo intenta, lo que intenta es que la quieran. En todo momento, si la ves, siempre está abrazando a alguien o detrás y estáis todos bien. Entonces creo que es un poco yo. Sí. Antes te he dicho que los personajes me encantan, hablaremos también un poquito más luego de otro par de personajes, pero yo pongo el foco en 6 personajes sobre todo. ¿Mm? La primera, lógicamente, es la protagonista, April. ¿Qué nos puedes contar así de April?
que no haya leído la novela, ¿quién es April? Bueno, como dato curioso diré que se llama April porque el libro empieza en abril. Ah, mira. Curioso. Y dije, "Ay, mira, he tirado demasiada imaginación con esto, tengo que buscar un nombre, ya está". No lo pensé mucho. April es una persona que creo que, quitando toda la, voy a llamarlo morralla, no es morralla, pero dejándolo simplemente en una base, es una persona que dice, ostras, no quiero ser pobre. Y creo que con eso empatizamos todos. Ya no te digo ser millonario o tal, pero por lo menos no matarme a trabajar toda la vida. ¿Para qué? Para tener hijos que se maten a trabajar toda la vida y esto que siga así. Entonces yo creo que eso empatizas bastante, es mi opinión. Sí, además, bueno, hay que destacar que la novela ocurre en los años 20. Entonces, es una época muy convulsa. Es una época que acaba de salir de una guerra mundial. Ellos no lo saben, pero se encamina a una segunda guerra mundial Ya el crack. y al crack del 29 y a muchísimas cosas. Y en una Inglaterra que todavía, si hoy en día todavía esos puestos de nobleza y cosas así tienen importancia, eso de qué familia vienes, en los años 20 todavía más. Entonces, yo creo que plasma muy bien esa diferencia y ese contraste el plantar la casa de April justo Mm, enfrente de la casa de la familia. mm. Eh, Cuando enfrentas esas dos realidades, ¿en algún momento te imaginaste viviendo en esa época? En aquella época no, pero recuerdo que pensé, claro, yo ahora vivo muy bien. Vivo en mi barrio que no pasamos hambre, pero tampoco es que sea muy... Pero si tuviera la casa de Cristiano Ronaldo justo enfrente, eso ya picaría un poquito más. Mm. Entonces dije, tengo que ponerlo, además, que se vea perfectamente desde la ventana, que creo que en algún capítulo sale, que están mirando por la ventana y dices, es que está ahí. Sí. Todo lo que quiero, todo lo que sueño, lo tengo al alcance de mi mano, pero al mismo tiempo no estoy allí. Mm. Entonces quería marcar esa diferencia. Y entonces un punto de rebeldía es decir, bueno, pero entro, aún así voy a entrar en Mm. esa casa ya que está abandonada y yo, claro, descubre esa biblioteca y ¿qué más quiero Claro, yo? nadie lo va a saber. En teoría nadie lo va a saber. Pero sí lo saben. Sí lo saben y empieza la historia. ¿Vale? Mm, En cómo empieza la historia tiene un peso muy importante Hannah, mm, porque al final es un nexo de unión entre los dos mundos. mm. Eh, Cuando te planteaste un personaje como Hannah, eh, yo antes te comentaba que siempre tenía el run run en el oído, de esto cuando estás leyendo por primera vez un libro, que me parecía que podía llegar a ser unas amistades peligrosas. Mm. Que podía ser una Hannah que se hace amiga de la otra para reírse de ella, para lo que sea. Entonces, ¿en algún momento tuviste tentación de que la cosa fuera diferente o tenías clara que la historia iba a ir por aquí? No, Hannah siempre fue una buena persona. Más que nada porque yo toda mi vida he estado rodeada de compañeras que eran ese tipo de personas que se acercaban a ti como de, ay, qué falda más bonita. Y tú te alejabas y era como, parece que la compré en un mercadillo. Entonces pensé, esto también es muy cliché. Quiero decir, lo he visto en muchísimos libros, en muchísimas películas. ¿Y qué tal una persona que simplemente se acerque, oye, eres nueva, eres algo nuevo en mi mundo que lo tengo todo y muy visto? ¿Por qué no te puedo llevar conmigo a ver qué pasa? Entonces, Sí, Hannah siempre pero tuvo buen corazón. sí, pero no. Hay una de las cosas que te da miedo cuando ves una historia así, Mm, es que la adopte casi como una mascota. Es decir, aquí mm, la niña pobre, que me la llevo porque es exótico, es como quien se compra un papagayo, y dice, sí. pues mira, pues yo me cojo a la vecina pobre de enfrente, además es muy exótica ella y Que muy, la viste como una claro, la muñequita. viste y todo, y dice, y Mm, esta va a ser mi obra de caridad, porque como soy rica y me aburro, pues tengo que hacer algo. Pero ves desde el principio que ese espíritu de Hannah es muy mm, diferente a ese. Puede parecer eso, y en un primer momento sí lo puede parecer, y para eso, si no, está Morgan, para que ahora mm, hablaremos de ella,
para hacértelo ver como dice, espérate, que ya verás tú que esto es flor de un día y luego ya olvídate. Pero es verdad que Hannah, yo creo que de cierta manera busca la realidad del mundo. O sea, viven en un mundo bastante idílico, digamos, Mm, pero dentro de ese mundo idílico, ella no tiene una realidad idílica. En ya. cuanto a estatus social, sí, pero estatus personal no. Entonces es como, ve en April Mm, ese anclaje a la realidad y decir, a ver, hay gente así también. Y mm. la trae con ella, no sino por decir, oye, me caes bien, yo estoy aquí, vamos a estar aquí, pues, ¿por qué no vienes y estamos juntas? Claro, y también lo que ella menciona, es la única chica en un grupo de chicos. Claro. Yo no he sido nunca la única chica en un grupo de chicos, pero me imagino que no tiene que ser fácil en algunas cuestiones. También que Hannah se ha criado con dos hermanas y ya no las ve a ninguna de las dos. No tiene un refuerzo femenino en el que apoyarse. Entonces, yo creo que él también lo hace por eso. Al principio igual parece un poquito de caridad, pero luego dices que la necesito yo más que ella me necesita a mí. Sí, porque todo el rato están jugando en esa idea de coger y decir, eh, yo soy la buena samaritana que la cojo, pero luego Mm, están todo el rato una a la otra aportándole cosas. mm, Porque sí, ella le da trajes, le da, pero ella le da otra visión de la vida, ella le da otra realidad, le da otra ilusión, le da esas ganas de, no sé ni qué voy a hacer con estos petardos que tengo aquí al lado a veces, y dices, pues mira, mm. pues te tengo a ti y así nos podemos juntar y hacer cosas. Claro, ya somos un equipo, ya no estoy sola, Claro. digamos. Mm, Y unido a ella, hay un personaje que es el primero de ese grupito que conocemos, que yo creo que es el más misterioso de todos, que es Jared. mm, Jared es el primero que conocemos de manera accidental, sí. pero luego poco a poco lo vamos conociendo. Y así como al resto, yo tengo la sensación de que Jared es al que menos acabas conociendo a lo largo de la historia. Pero entre otras cosas también porque él no quiere hacerse conocer. O sea, Am- Jared juega mucho con los dobles, no voy a decir dobles sentidos, pero sí sin mojarse mucho, sí, no sé, parece que está en un estado, así como los otros están bastante situados dentro de su realidad mm. complicada, que no sé contar mucho, pero en realidad complicada entre ellos. Él está un poco en medio, eh, pero tampoco se moja mucho. Y hay muchos conflictos, hay muchas cosas, y él tampoco es de mojarse. Es decir, si estoy aquí, la vida que me espera en el futuro va a ser esta porque me espera esta. Mm. Tengo estos amigos porque tengo estos amigos y ya está. Pero no se le ve una persona que se abra así como poco a poco vas viendo que todos se van abriendo. A ver, Jared lo que tiene es que es una persona que es capaz de saber que son un grupito de privilegiados, egoístas y superficiales, y aún así no hace nada por cambiarlo. Que también tú ves a una persona que tiene mucho dinero y tal, y a veces se plantea estas cosas de ¿para qué voy a cambiar? Yo estoy muy bien, a mí esto no me afecta. Puedo ver el problema, pero no me apetece solucionarlo. Es que muchas veces cuando hablamos de conciencia de clase y ese tipo de ideas así más filosóficas y eso, parece que los únicos que tenemos obligación de tener conciencia de clase somos los que estamos más abajo, Mm, de que somos trabajadores así, pero parece como que el resto aceptan donde están, esta es mi realidad y ya está, ni se lo replantea, ni dice que, qué voy lo a que hacer les con mi viene. futuro, ni nada, sino mi realidad es esta y ya está. Mm, Y Jared yo creo que es de todos los personajes el que tiene esa sensación de, pues vale, pues esta es mi realidad, ya está, pues tiro para adelante y no me mojo mucho. claro, tú ten en cuenta que un hombre blanco, joven, en los años 20 millonario, yo bien, yo estoy bien. A mí nadie me ha dicho nada, así que yo me voy a quedar donde estoy y voy a tirar para adelante. Sí, pero no podemos contar mucho para no destripar, pero la realidad que vive él también no es la idílica. Es un hombre joven, Mm, blanco, millonario, pero el futuro que le espera mm. tampoco es lo más idílico. Aunque al principio eso no le molesta. No, Al no le principio de la molesta, novela, pero poco a poco se va dando cuenta que, oye, igual podía tener otras cosas. igual tengo mis propios intereses. Claro, y romper con esa relación de. Porque es verdad que April entra
no a romper nada, mm, porque ella entra, la invitan, y poco a poco se adapta, pero las piezas que hay alrededor sí se mueven cuando mm, ella entra. Y muchas veces no es porque ella lo busque, porque hay muchas veces que ves a April y dice, no, ella lo que busca es salir de la vida que tenía. mm. No quiere la vida que tenía, pero tampoco es una persona que veas, es todo lo contrario, ¿no? No va por el millonario, a cazar millonarios y a decir, mira, yo lo que quiero es ser un hombre millonario que me saque de aquí y esto, sino que No, ella, de manera muy natural, dice, es que yo quiero estar aquí. Pero claro, es que su manera de entrar a ese mundo ha sido a través de esa biblioteca. Claro, claro. dice, si yo conozco esa biblioteca y me he enamorado de esta biblioteca, yo quiero tener esta vida, no tengo por qué estar enfrente, en esa casa con las cabras, se comen corbatas y cosas así, sino que sino que quiero esto. ¿Y por qué no puedo tener esto? Es la pelea, sobre todo, de April. Más que la relación entre ellos, es esa, Mm. el despertar, el conocer mundo, el conocer fuera de su granja qué es lo que hay, y decir, no es despreciar a lo que tengo, es que yo quiero más, quiero otra cosa. Claro, y también si te das cuenta, ella yo creo que si hubiera podido tener esa vida sin tener que molestar, digamos, al resto, lo hubiera tenido, o sea, lo hubiera ido por ahí, no es en plan de yo quiero un marido rico, yo quiero dinero. El problema es que en esa época el dinero solo podía venir por un lado. Claro. Sí, porque en esta historia ahora hablaremos de los dos personajes. En esta historia también aparecen muchas de las problemáticas de la época. Mm, Aparece la homosexualidad, el bus, aparecen los matrimonios de conveniencia o poca conveniencia. Aparece también el papel del padre, que me gusta mucho el papel del padre. Eh, ese padre, vamos a decir, más ausente que otras cosas también, porque claro, acaba en medio de la guerra. Todo lo que te puedes descolocar eso y es la madre la que lleva, vamos a decir, la voz cantante en la casa. sí. Y él es más el que escucha, el que ve qué es lo que está pasando y el que poco trata de mediar. Eh, Cuando te planteaste, por ejemplo, la familia de April, claro, tienes el padre y la madre, y esa Morgan, que ahora hablaré de ella, que me encanta, y tienes a April y tienes sus hermanos. Mm, Eh, ¿Cómo te hiciste para hacerse la idea de esos años 20? Porque es una familia muy especial. mm, Sí, viene de la guerra, pero la madre también tampoco es inglesa de pura cepa, que diga, con arraigo en toda en la tierra o lo que sea. mm, Entonces, es un poco que el arraigo que tiene la familia es un poco, eh, vamos a decir que está cogido con pinzas. Al final, y la madre no se siente tampoco de allí. Bueno, la pobre madre no, también no no. sabe de dónde sentirse. El padre también está como está el pobre. Entonces, claro, si tus propios padres no tienen ese arraigo de tierras, Mm, de su familia que siempre ha vivido ahí, lo que sea, ¿cómo va a tenerla ella, April? claro. Entonces, ahí ves que no es que rompa tampoco lo que decías tú, no es que rompa con su familia, no es que diga, no, aquí llevamos 400 años viviendo en este caso, en esta Mm, casa, toda la familia, sino que no, o sea, estamos aquí porque estamos aquí, pues porque la vida nos ha traído aquí y ya está. Y ella quiere claro. romper con eso. Pero lo que hace April es simplemente buscarse la vida como en su momento se la pudieron buscar sus padres. Claro. Es decir, sus padres vienen de una situación que dice, me da igual dónde, pero yo tengo que salir adelante y más si tienes niños, dices, tengo que salir adelante por los niños. Ujú. Yo me acoplaría en cualquier lugar, pero a estos críos querrán comer en algún momento. Y entonces, creo que aún así con la diferencia generacional, creo que April lo único que hace es buscarse su camino como se lo buscaron sus padres, con Sí, sobre diferencias. todo, no solamente que se busque su camino, sino que hay parte del camino que le ha venido dado. Al final le ha Mm, venido Hannah donde ella no ha sido la que ha provocado la situación, sino que ha sido Hannah la que viene donde ella. Y ve ahí una situación para aprovechar en el buen sentido de decir, igual aquí tengo un futuro. Igual mm, puedo romper con lo que se supone que tengo que ser porque no quiero ser eso. mm. Al final es Es esa más lucha suya. idealista. Sí, es idealista, pero no es No digo rupturista en el lista, lista, sentido. ¿Eh? Ah, vale. lista, Sí. Y en parte progresista. idealista, de cierta manera, también. Mm, Sí, porque cómo analiza al resto del mm, grupito,
yo creo que sí tiene un. No se puede contar la parte con Brandon, por ejemplo, pero ahí sí tiene un punto idealista y un punto rompedor en cierta manera en los años 20 sobre la realidad suya. Que al final eh, nosotros podemos verlo de una manera, pero hay que ponerse en el papel de una chica de los años Claro. 20. Mm, Y eso le podía trastocar así, y asume muchas cosas y tira para adelante y conoce realidades, conoce cosas que ocurren a su alrededor y sí tiene ese puntito de idealista de decir, porque para ella también podría haber sido fácil el decir, voy a enganchar a un millonario. claro. Y ella no Mm, busca eso. Ella busca que le acepten como es, no que le mm, acepten porque se vaya a arrimar a no sé quién. mm. Y hablando de estos, toca hablar de Brandon, de lo poco que se puede contar de Brandon. Yo ya te digo que es uno de los personajes que más cariño le coges. Vale. Al menos yo le cojo mucho cariño a No, Brandon. me lo ha dicho mucha gente y yo al principio pensaba, pero ¿en qué parte? ¿En qué punto? Sí, porque eh, es una persona que tiene este toque de humor, saca a cuentagotas, pero tiene ahí ese humor. Mm, Tiene ese ver al resto del grupito un poco desde fuera, o sea, está dentro claro, del grupo, pero sí analiza cómo funcionan las otras piezas a su alrededor y sí, a veces hasta se ríe de cómo actúa el resto. Y, y sobre todo algo que tiene Brandon muy bueno, que me gusta mucho, es que desde el principio ves que sus silencios valen mucho. sí. Porque es una persona que parece abierta, que parece. Pero es de estas personas que en cuanto hay un cambio, cuando cambia la situación o lo que sea, ese silencio que tiene Brandon, dices, aquí hay algo. Aquí hay Mm. algo que me quiero enterar. Y menos mal que me entero. Me hubiera enfadado mucho. Te digo que Brandon creo que es el único del grupo que, aparte de April, pero me refiero de los que tienen pasta, es el único que sabe que en un momento estás arriba y al siguiente estás abajo. Se te puedes ver en la calle de un día para otro. Y él es el más consciente de eso, entonces se lo intenta tomar como un humor porque dice, pues ahora estoy aquí, pues bien, y si algún día dejo de estarlo, pues también. Sí, sí. No, por eso digo, porque al final eh, es un personaje complejo. Un personaje bastante Mm. complejo. En realidad, todos los personajes tienen. No hay ninguno que digas, bueno, este ya desde el principio ves por dónde va. Mm. Porque la propia Hannah, que al principio puedes decir, pues, que el primer vistazo, pues decir, mira qué frívola que va a la casa enfrente y ve a una chica y dice, "Ah, me la llevo a casa, la ha visto y ya está". Y luego ves que tiene muchas cosas también dentro y ves que tiene mucho que asumir, ha asumido mucho, ha tragado también muchas cosas, tiene un Mm. futuro delante, lo que decías tú, que no era exactamente lo que pensaba que iba a ser su futuro, pero Mm. aún así sigue teniendo esa alegría y sigue teniendo ese punto. Mm. Brandon pasa lo mismo. Ya te digo, Jared es un poco el más misterioso. El ver un poco. Este sí que es puros silencios y desaparecer de bomba de humo y no sé qué pasó Mm. con él y ya está. Pero claro, todo eso se mueve porque hay una pieza que está en medio. Harlem. Claro. Porque Harlem es un poco la razón por la que todos están juntos. Mm. Pero lo gracioso es que hay muchas veces que piensas que incluso si, aunque no estuviera él, seguirían juntos. Pero yo creo que ellos no son conscientes de eso. Yo creo que entre ellos ya han creado ese cosmos propio, Mm. que igual el caso de Brandon sería un poco diferente, pero yo creo que el propio Harlem se Mm. tiene mucho más estima, luego hablaremos de la estima y del narcisismo, se tiene mucho más estima a él y la importancia que tiene en el grupo Mm. que lo que muchas veces tiene. Al final muchas veces funciona porque Hannah hace algo, porque Jared hace algo, porque Brandon dice algo. Mm. Y él no hace tampoco tanto. Él es simplemente, sí, pone la casa, que no es poco. Mm. Pero, pero es Él creo curioso. que se ha convencido de que es imprescindible y lo mejor de todo es que ha convencido al resto. Sí, De ese, alguna manera, claro, ese es el mayor problema y yo creo que el mayor reto que tiene April mm,
entender por qué pasa eso. Mm. Porque cuando ella entra en el grupo, ve cómo funcionan todos, ve cómo es Harlan y dices, eh, ¿qué? ¿Qué si dice A, se hace A así? Sí, sí, vale, él es el, vamos a decir, el cabeza que pone la casa, que pone esto así, pero cada uno tenéis vuestra personalidad. Mm. Y a ella le choca eso desde el principio. Sí, al principio se queda un poco como, ¿de verdad serían como borreguitos? Sí. Sí, por eso. Pero es curioso, pero dentro de que se guían como borreguitos, vas viendo que tampoco son tan borreguitos y que luego cada uno tiene saca su patita de vez en cuando, Mm. muestra su personalidad que es. Por eso digo que si no estuviera él, seguramente igual, no sé si tan unidos, pero sí se mantendrían. Yo creo que Eh, sí. y, y para último he dejado un personaje que me encanta, que es Morgan. Morgan es una mezcla de muchas cosas, porque es la voz de la conciencia de April. Mm. Un poco toca pelotas también, de vez en cuando. Muchísimo, muchísimo. Pero a la vez muestra una valentía y un arrojo. Incluso Y ni un los propios. cariño. Sí, que incluso ni los propios padres de April lo muestran. Mm. Dice, sí, es cierto que siente celos, que siente envidia. Yo creo que es más celos y envidia por lo que está perdiendo ella, no porque ella no está al otro lado de la casa. No está en la casa de enfrente, sino porque se están llevando a su A su hermana. hermana. Y para ella la conexión con su hermana era única. Entonces, desde el principio ves que no le gusta eso. Pero a la vez es la única que cuando algo se puede complicar, saca las narices, cruza la calle y dice, ¿qué está pasando aquí? Mm. Eso lo saqué de mis amigas, que hay algunas veces que me he peleado con ellas y después de eso he pasado por algo y ellas han estado ahí. Dices, dejas de lado lo que sientes y yo voy a sacar la cara por ti. Entonces, Morgan es así, yo te lo digo a la cara y si me tengo que enfadar, me enfado. Pero si me necesitas, vas a contar conmigo. Ujú. Entonces, Sí, sí. No, por eso te digo, porque al final es lo que pasa, que ves y dices, es un personaje, pero que a la vez también te dice muchas verdades mm, a April, porque vemos una historia, pero esa historia podrían haber sido muchas historias. Porque ella solamente ve la parte de que se cierra la puerta y April está en la casa de enfrente y no ve lo que pasa en esa casa. Pero en esa casa claro. puede pasar lo que cuentas en la historia, como podía pasar lo que te decía, tipo amistades peligrosas, la cena de los idiotas y que van para reírse de ella. Mm, Entonces, ella es la que siempre está diciéndole, ten cuidado, mira dónde te metes, ese no es tu sitio. Su madre también lo dice, pero es ella un poco mm, más la que le está insistiendo todo el rato, por mucho que eso también suponga que las dos se enfaden. mm, eh, Parte por rabia y parte también yo creo que Morgan siente la necesidad de decirle, yo veo esto, te lo tengo que mm, decir aunque te duela. claro. Y suena tocapelotas porque la otra le pica, le ha llegado. Tiene ese Sí, miedo dentro y dice, a lo mejor tiene razón y eso me molesta. sí, pero yo creo que suena más tocapelota sobre todo porque nosotros vemos la historia de April. Nosotros Mm, vemos qué pasa al otro lado. mm, Y por mucho que luego las cosas van evolucionando y así, entendemos qué es lo que está pasando allí. Pero mm. Morgan no. Morgan ve que se la ha llevado y ya no. Y que está sola, Y que está sola y porque que, claro, ella no tiene más amigas, igual que April claro, tampoco las tenía. entonces yo creo que ella sí es más la que es más consciente de que yo estoy viendo, Mm, sí, que esto es un verano, bueno, se lo están pasando muy bien contigo, estupendo, te vas a poner sus vestidos, ¿no? Pero tú no eres de ellos. Y luego se vas van a a volver ir. aquí. Y la torta que te vas a llevar va a ser enorme. Mm, Entonces, eso es lo que me gusta mucho de Morgan. Esa sinceridad, que a veces es un poco sincericidio, es verdad, pero esa sinceridad de decir, es que estoy viendo esto y no me puedo callar. Porque es Pero es por que, protección. claro, y un Solo poquito de quiere celos también. protegerla. Un poquito de celos porque se la También llevan. tiene 17 años. Por eso. Por cierto, Elisa está diciendo, a lo mejor es los pies más en la tierra. Sí, yo creo que es Sí. eso. Al final, April sí es más soñadora, más el imaginar que, ¿por qué no puedo conseguir eso? Mm. Y Morgan le diría, ¿por qué no? Tú has nacido aquí, no has nacido enfrente. Y ya está. Y que Morgan igual le diría, pues hay otras formas de conseguirlo, que igual no, Mm, pero que no le bastaría con te arrimas a esta gente y ya eres de ellos. ujú. Mm.
Mira, por aquí Sarah Ons nos hace una pregunta que me gusta mucho. ¿Has jugado con el concepto de Morgan y Harlan como si fueran la voz de la conciencia, ángel, demonio en April? Pues no, no lo he hecho, pero estaría muy bien. No. Es verdad que al final es un tira y afloja, sobre todo hay una Mm, escena en la que es más tira y afloja todavía, porque con sus 17 años con un par ahí se presenta. mm. Eh, pero También es, eso es un poco kamikaze. Tú imagínate irte a casa de gente que no conoces, que son más que tú, te superan en número y decir o te apartas o te aparto. no, pero lo bueno que Poco- tiene es que dices, más en número, no. En los años 20 eran más en todo. Porque no También. solamente eran número, eran estatus, eran dinero, eran... Mm, Si por lo que sea se cruza el cable y matan a Morgan, no pasaría nada. En cambio, si mm. Morgan se le cruza el cable y mata a ellos, vamos, se montaría la de San Quintín. La matarían. Entonces, es eso, es decir, es que no estamos viviendo, y hoy en día sigue habiendo muchas diferencias, Mm, no entrar en política y en cosas así, pero seguimos viendo cómo gente vive por encima de sus posibilidades y luego hay otros muchos que soñamos con tener más o menos la vida poco a poco tirando para adelante y parece que eso es el ir evolucionando así es como de soñador, es decir, no, a ti te ha tocado esto. Si hoy en día el salir de ese donde has nacido es mm. complicado, y más hoy en día que nos dicen de que vamos a ser la primera generación, o vais a ser la primera generación que va a vivir peor que los padres, eso da mucho ánimo para tirar para Eso es. adelante. Es verdad que si ya nos cuesta el romper ese tipo de cosas, en aquella época en la que estaban muy claros los bandos, yo estoy aquí, tú estás aquí, y no vas a llegar Mm, aquí por mucho que te empeñes. mm. Por mucho que en los años 20 ya empezara, bueno, ya en la industrialización y así, pero es lo de siempre, sí. Yo puedo ser millonaria, pero, o sea, cualquiera puede ser millonario, pero si antes tiene algo. No es de cuna, que le venga Ah, algo para claro. luego seguir subiendo. Pero de abajo a abajo para arriba, eso del sueño americano y así queda muy bonito, pero A mí lo que me da rabia es cuando la gente que tiene dinero te dice, pero esfuérzate más, hombre. claro, No, no estás luchando lo suficiente. Vale. no, por eso. Entonces, a eso me refiero, que al final hay que ponerse en la situación y es por eso que te iba a preguntar, los años 20 son muy diferentes a lo que es hoy. Mm, Claro, no es la misma situación que si pasara hoy en día. mm. Y unido a eso, entonces, ¿por qué decidiste situar esta historia tan complicada de personajes y todo eso justo en los años 20? Pues porque tú como lector sabes lo que viene después, Sí. el crack del 29, la guerra y tal. Entonces se me ocurrió que fuera justo antes de que a lo mejor pudieran perderlo todo. Y entonces leyendo el libro te das cuenta de si hay cosas que valen la pena o no. Mm. Sí, porque claro, es la ventaja que tienes como lector de decir, vosotros decís que vais a tener un futuro estupendo, que espérate. Espérate en poquitos años todo lo que se va a Claro, liar. quería dejar esa sensación en el lector de decir, Buah, yo sé algo que tú no. Sí, sobre todo porque, claro, viene de la Primera Guerra Mundial. Mm, Claro, porque es lo que hablamos en su momento cuando me dijiste que igual planteabas en Estados Unidos o mm, aquí, pues todo el tema racismo y así también era diferente. sí. Eh, claro, si estuviéramos en Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial tenía un peso, pero bueno, no tanto. En pleno Mm, Europa, la mm, cicatriz que ha quedado todo el mundo y acaba de terminar. mm, Entonces, claro, estamos justo ahí en ese periodo entre dos guerras. Que sí, que mm. es verdad que Estados Unidos luego en la Segunda Guerra Mundial también entró y hubo Pearl Harbor y todo eso, pero no vivieron lo que era una guerra, ¿no? Unos bombardeos, En cambio aquí Claro. estamos hablando de un pueblito cerca de Londres que Mm, o sea, va a ser precisamente lo más tranquilito para estar en la Segunda Guerra Mundial. Y más la crisis económica que viene desde la Primera Guerra Mundial y todo el proceso. Pero claro, estos personajes viven fuera de eso. mm, Son de nacimiento, o sea, son millonarios de nacimiento. mm, Entonces no es que tengan una industria que les ha dado un dinero o lo que sea, sino que han nacido así y ya está. mm. Eh, Unido a esto me adelanto porque tenía esa pregunta. ¿Te planteas seguir la historia? Pues ya me lo han dicho un montón de personas y la verdad es que tuve una idea de cómo podría ser una futura historia, pero me di cuenta de que ya había puesto las cartas sobre la mesa y ya no tenía ningún factor sorpresa. Entonces dije, voy a dejarlo como está. Mm.
Por si acaso lo fastidio, digamos, en la segunda parte, quédate con lo primero, que es lo bueno, y ya está. A mí se me Pero ocurre, había una idea, ¿eh? a mí se me ocurren cosas. Ya hablaremos en privado. Vale. Pero sí, o sea, conociendo a Harlan, Mm, eh, lo que podía hacer en una guerra mundial, y lo dejo. sí, sí, sí. Ahí estamos. Un tío muy imaginativo, eso desde luego. ¿Vale? Entonces, volviendo a la historia. Entonces, estamos en ese grupo de personajes que empiezan ir a jugar, a ganarse entre ellos. Mm, Eh, y luego tienes la historia de Harlan, que mm. es una historia trágica, de pobre niño rico huérfano, Huérfano. que eso une a hace poco que tuve la charla con Infestación Mm, y, con Erika, y me gustó mucho porque hablamos, por ejemplo, de la película Rebeca y de la novela Rebeca, eh, porque en parte tu novela también podía considerarse una más de Infestación, porque tenemos dos casas familiares, mm, conocemos dos casas, y las dos podrían llegarse a considerar, porque tenemos la primera casa, que es la que está abandonada, pues la mm. biblioteca está ahí, y la segunda casa, que pasó algo terrible. No hay que entrar más. Entonces, pero es esa idea de familia maldita, Mm. en cambio, no es un papel que él lo viva tan así. Me refiero, no es un papel de pobre, no da pena, o sea, no es el sentido de pobrecito huérfano, por mucho que algunos sí le protegen o le intentan, Mm. que ha pasado por mucho, es que claro, hay que entenderles, que no es fácil y todo eso, pero él en ningún momento tampoco, su manera de actuar no va precisamente por el victimismo. No, porque él sabe que la mejor manera de calar en alguien es, bueno, tú sabes que yo soy huérfano, pobrecito, lo que me ha pasado, tú ya lo sabes y yo no te lo voy a sacar más. Eso creo que como que lo tienen más presente por la ausencia. Cuanto menos lo dice, más presente lo tiene la gente. Sí, porque es una relación muy curiosa de los amigos, Mm, porque la relación que tienen entre ellos es muy parecida a nos contamos todo, pero no todo. Me mm, refiero, están todo el rato hablando, están todo el rato nos llevamos genial, somos súper amigos, pero todos tienen sus secretos. sí, Todos tienen sus secretos, unos mejor disimulados que otros, mm. pero todos tienen sus secretos. A la hora de plantear los secretos de cada uno, porque eso también es dentro del proceso de creación de los personajes y todo eso, claro, esa parte que esconden. ¿Fue complicado? ¿O al darle forma a los personajes, el secreto iba unido al personaje o fuiste encontrándolo después? Yo creo que casi al mismo tiempo de crear el personaje ya tenía lo que escondía cada uno. Porque como yo lo tenía en la mente y igual esto es romantizarlo mucho, pero como que lo veía. Mm. En plan de, este personaje está escondiendo esto. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo vas a encajar? No tengo ni idea, pero Porque patatas ya. porque Ahora ya está. patatas, patatas. Pero hay un personaje que no tiene esos secretos, que es April. Mm, Entonces, el papel de April al final es poco a poco ir conociendo a las personas que le rodean. Se ha metido en mm, un grupo que en parte no encajaría para nada. No le hacen sentirse fuera en ningún momento. Un mm, momentito, sí. Siempre tiene que haber algún tira y afloja. Pero la integran muy fácil. Pero en mm, cambio es ella la que poco a poco va viendo cosas alrededor, mm. esos secretos, esos silencios, esas miradas, que ve que hay algo que no Que no cuadra, encaja. que no le Mm. cuadra. Entonces, cuando creaste a April, tenías desde el principio esa sensación de que querías crear un personaje en el que iba descubriendo poco a poco las cosas, o que le fueran cayendo, porque en realidad ella tampoco hace por buscar. O sea, no es que sea. Bueno, de vez en cuando un poquito sí. Un poco la oreja también pone. Pero no es que sea muy indagadora, no es que sea que se meta a rebuscar cajones, a hacer historias así, sino que es más, le van viniendo los secretos a ella. Mm. ¿Tú Eh, alguna vez, dime, no, 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 eso sí. Sí, sí.
¿Tú alguna vez te han dicho esto de que a veces es más fácil desahogarse con una persona que no conoces que con amigos de toda la vida? Mm. Pues yo creo que a estas personas les pasa eso. Ven en April una persona que igual no les dura en el tiempo y en el calor del momento le cuentan alguna confidencia y confidencias que no han compartido con sus amigos porque van a tener que verlos el resto de su vida. Mm. Entonces es más fácil enfrentarse a una persona que no te conoce, que no te juzga porque tampoco trae el bagaje de años anteriores, que bueno, creo, ¿eh? Sí, porque es cierto que cuando entra al grupo, Mm, eh, el- la relación entre ellos mm, con respecto a April, muy curiosa, porque todos van encajando poco a poco con ella, de una manera muy diferente todos. Y porque al principio voy a decir, pues con Hannah va a encajar bien, porque al final son las dos chicas y al final es la que le ha abierto las puertas. Pero luego es que con Brandon conecta muy bien. Tiene mm, una conexión enseguida. Hay alguna escena, como decías tú también, en una escalera o en una fiesta. O tiene mm. varias escenas entre ellos que hay química entre ellos, de decir, chequen bien y ya está. No sabes, Sí. todavía antes incluso de conocerse, notas que hay Es el algo. feeling, la vibra que da. En cambio, hay dos personajes que desde el principio ves que chirrían cosas. Que sería por un lado Harlan y por otro Jared. Mm, Entonces son como. eh, en parte podía parecer así con la mentalidad machírula reinante en muchos sitios, como dos machos alfa, que no son machos alfa en sí, que uno mm, está por encima del otro, pero sí que como son dos observando a la pobrecita, ver qué es lo mm. que va a hacer. Y yo creo que en parte también ella les descoloca mucho. Sí, Porque al final yo creo que ellos se pensaban que iba a ir un corderito a decir amén, amén, manso, amén a todo lo que quisieran y ellos podrían en una decidir con esquinita ella que lo no que quisiera y molesta. ya está. En cambio ella desde el principio entra Tiene una la voz. personalidad y dice, oye, mira, si yo soy, seré pobre, seré lo que queráis, pero Mm, tengo voz. claro. Yo lo que no quería era floreros y menos en personajes femeninos. Y una escena que me gusta mucho es el momento que cambias las tuercas y Mm. llevas al grupito a la casa de ella, Las cabras. las cabras. Es muy divertido Ay, porque al final es ese toque casi, no sé cómo decirlo, entre el millonario que va a... Pues voy a ser pobre por un día y me acerco a mm, qué es esto de los animales, qué es esto, ay, qué gracioso, no sé qué, pero de repente, oye, que muerden, qué cosas más raras pasan aquí. Eh, pero es curioso porque en ningún momento hay un cierto clasismo. En esa escena no hay un clasismo que dices, no me manches o que podía pasar. Es decir, mm, yo he vivido siempre en salones, esto y no me voy a bajar al barro, sino que se lo toman con humor. Se lo toman como una sí. aventura más. Así como April podía parecer al principio que esa primera visita a la fiesta Mm. es aventura. eh, el lado contrario también es eso. Van allí y dices, voy a disfrutar de... ¿Qué es esto? Tan raro de trabajar las tierras y tener animales. Claro, porque ellos piensan, voy a ser pobre por un día. Y April piensa, pues espérate a ser roto la vida y me cuentas. Entonces, lo que sí, en esa escena hay una pista del final y no sé si la gente la habrá pillado. Ya por privado, Eso ya... hay una pista Bueno, pues ¿para qué? Vale. Los que sean a retomar. con los animales, va, y además no puedo decir. Creo que sé por dónde vas. Por aquí, por cierto, que por aquí está diciendo tu tocaya Carla que hemos comentado ya lo estupenda que es maldita. Así que, ya ves. Vale. Quiero, quiero decir que María me ha ayudado mucho a hacer esto. Es Ya que se lo está. tengo que agradecer. Y poco más podemos hablar de la novela. Porque al final, si algo se puede decir de estas novelas es que tiene muchas sorpresas y tiene muchos detalles que poco a poco vas descubriendo, que claro, si después aquí vamos mal. Eh, pero llegamos a un punto importante, que es lo que me preguntaron otro día por redes, es decir, ¿qué tipo de novela es? ¿Qué género es? Y yo dije, paso palabra. Autora, todo tuyo. ¿Qué género es?
Uf, yo dije que era un thriller psicológico, pero realmente te podría haber dicho cualquier cosa, porque, claro, es que no es romántica, no es comedia, no es drama, creo. Entonces, es muy complicado. Yo creo que de misterio sí que hay algo. Sí, hay misterio, hay crecimiento de los personajes, hay... No sé, es muy complicado de dar un género. Mm, No es romántica, no, no es romántica. quiero dejarlo claro para el que haya pensado que es romántica. No es romántica, pero es verdad que es una historia. Mira, por aquí me gusta Blue Sugus que dice historias de la vida. Pues sí, historias de la vida. Mm, Eh, pero es eso, son muchas capas. Entonces, me da mucha rabia cuando libros así te puedes perder la oportunidad de leerlos porque no está en la estantería que busca. mm, Igual no y sobre todo porque igual no está en la estantería que debería estar. mm, Esa es la dichosa manía de estar catalogado por género. Si esto es terror, mm. fantasía, esto es ficción, esto es contemporáneo, esto es romántica, esto es un Claro, yo adult. entiendo que tienen que organizarlo en las librerías de alguna manera, pero dices, es que me limitas mucho. Como muy bien dice Elisa, en la estantería de casa. Exactamente. Ahí es donde tiene que estar. Eh, porque, por un lado, tienes lo que dices tú, tienes misterio, Mm, toque thriller, así de ir descubriendo unos secretos. Tiene un toque de casa encantada también. Intentar encajar una historia. Tiene, tiene también sus momentos de humor. Tiene sus momentos. No sé, es muy amplio. Pero es difícil de mm. catalogarla. Sí, la verdad es que sí. Eso me encanta, porque al final es esa libertad de que parece que hoy nos obligan a decir, no, voy a escribir una novela de terror oscuro con tintes parapsicológicos. Y luego empiezo a escribirla. No. Pero primero tienes que decidirlo y es como, Claro, y dices, no, pero ¿esto qué es? El proyecto que tienes de qué género es. Y digo, una historia que cuenta esto, y dice, ya, pero ¿qué género es? Y digo, esto, ya. Pero tengo que poner, ese es el problema que hay hoy en día, el poner las etiquetas siempre y decir, eh, es complicado. Pero claro, si tú, por ejemplo, como autora, tuvieras que defenderlo, decir a una persona, ¿por qué crees que se tiene que leer tu libro? mm. ¿Qué dirías? Yo diría una cosa que me la chivó Rafa, y es que todos hemos conocido un Harlem y creo que, claro, cuando lo lees sabes de qué persona, tipo de persona te estoy hablando y creo que te hace sentir mejor saber que no eres el único que se ha topado con alguien así. Sí, sí, puede Te ser. hace sentir menos solo. Sí, puede ser. Eh, pero ese toque oscuro también me gusta mucho, que conste. Ya sabes que yo lo oscuro me tira mucho y cuando fui descubriendo dije, aquí, aquí me está gustando esto. Pero sobre todo hay algo que me gusta mucho que rompe mucho con esas etiquetas previas de decir, si es años 20 pues tiene que ser un toque romántico, un toque preguerras. Aquí me está viniendo una visita que va a aparecer por aquí. Shua, Hola, estoy en la entrevista, por favor. por favor, qué maravilla venir a saludarme, hombre. Sí, yo no tengo gatos, pero tengo niños. Y de repente aparecen. Es lo que tiene. El Oye, directo lo que tiene. una maravilla, yo Sí, encantada. sí. No, ya no sé lo que te Tienes a estaba la diciendo. siguiente generación ahí, ¿eh? Sí, y espérate que la otra no venga gateando por abajo. Lo que pasa es que la cámara, como está un poco alta, no se vería. Pero como no paran quietos, es lo que tiene ser padre. La maravilla es ser padre. Y yo puedo ser tía de todos vuestros hijos. Vale, pues volviendo a lo que te estaba contando. Al final, si tú coges tu historia, ¿Mm? rompes muchos esquemas que puedes hacer mentales, de decir años 20 y dices, "Va, lucha Mm, de clase, o posguerra, o depresión de posguerra. No, porque es justo, tiene la parte más luminosa de los años 20, mm. pero no es frívola, que Es una tampoco. parte en la que se creían felices. Sí, Creía que habían llegado ya al tope. sí, yo creo que también es una parte en la que se plantean hay que vivir la vida. Mm, Después de lo que había pasado, hay que vivir la vida.
Pero claro, si hay que vivir la vida, trae también muchas cosas, que es Mm, hay que vivir la vida como somos, como sentimos. Creo que es uno claro. de los mayores problemas de la novela. Mm, Sentido, buenos problemas. Porque no es que hay que vivir la vida. Sí, todos viven su vida. Es verdad, y mm, intentan vivir fiestas, intentan vivir todo eso. Pero todos viven esa vida sin ser su verdadera vida. mm. Todos tienen la sensación de que eh, son felices, porque hay algo que me gusta mucho, porque son matices. No son desgraciados, No, pero sí podrían ser más felices si lo que quisieran ellos se pudiera cumplir. yo creo que todos están intentando olvidar algo. Si te das Sí. cuenta, todos tienen algo que dices, ahora no quiero pensar en esto, me voy a meter en una fiesta. Mm. Sí, todos se quieren olvidar algo y a la vez todos, por su parte, intentan asumir que nunca van a ser plenamente felices. Mm, Y como no van a ser plenamente felices, intentan llegar a un acuerdo vital de decir, ¿qué es lo más feliz que puedo llegar a ser? mm. Pero lo Y que el dices acuerdo tú, lo hacen con la vida. sí, y con la vida, y entre ellos, y con todo el entorno en general, porque al final Mm, ese acuerdo vital de vamos a intentar ser felices, ahí sí es un acuerdo grupal, porque mm. todo se encaja más o menos las piezas, es como encajar piezas a martillazos, pero donde más o menos parece que son felices, pero les faltan cosas para ser felices. Mm, Entonces, de cara al exterior son muy felices, porque son varios amigos. Eh, pero ves, cuando vas rascando un poquitito y ves las las legañas de después de grietas. despertarse y los Mm, secretos de alcoba y todo eso, vas descubriendo que ahí hay muchas grietas y hay muchas razones por las que no son felices del todo. Pero a la vez mm. te da rabia porque dices, ya, claro, pero tienen todo eso. Y en cambio tenemos a April que quiere por lo menos llegar a esa infelicidad. Claro, Porque la que le esperaba era mucho peor. es que no se ve igual el mundo. Hoy es que soy infeliz, pero tengo 50 millones en el banco. Colega, Ya yo me tengo que apañaremos. levantar todos los días a las 6 de la mañana. Pero me gusta mucho que no hay victimismo entre ellos. O sea, me refiero No. que no tienen un victimismo de decir pobrecito niño rico. Mm, Lo único que juega ese papel cuando le interesa es Harlem. mm, Pero no tiene un papel de decir pobrecito cuánto sufro, el mundo está en contra mí. Si no, no, han llegado a ese punto de decir sé que esto no lo voy a conseguir, pues intento apañarme con esto mm. y a ser feliz con esto. Y es Está lo muy bien, que. está muy bien. Mm, Yo creo que hemos destripado bastante la novela. Y los sí, personajes. sí. Al menos lo que se puede contar. Porque esto es hacer malabarismos, sobre todo con una novela como la tuya, es hacer malabarismos para no contar ni un spoiler y estar ahí. ¡Ey, ey! Que meto la pata. No, voy a hacer este Casi. comentario, pero que el que haya leído lo entienda y el que no, a ver si le engancha la novela. Y ahora es el momento de decirte por qué creo que esta novela eres tú. Eh, Tengo la sensación que en esta novela, una de las Mm, mayores cosas que aparecen es April se mete en un grupo que podríamos decir no la merecen, o ella no vale. merece estar en ese grupo, Mm, y ella se empeña en hacer todo lo posible, incluso pudiéndose enfrentar a la familia o lo que sea, aun siendo consciente que no es su lugar, mm, para que todo a su alrededor vaya bien, vale. ¿no? Pues no sé, ¿No te ahora suena a déjame pensar. nadie? No, No, vale. pero yo también soy de mirarme mucho y decir, no veo nada. También Sí. puede ser. También hay ese punto de decir, tú no puedes llegar a eso. Eh, Mm, Morgan cuando le dice, ese no es tu mundo son estas cabras, esta casa, estar mm, conmigo aquí a mi lado, ese no es tu mundo. Parece que ese no es tu mundo no habla solamente del dinero, habla del no. grupo, habla de esa amistad, habla de formar parte de otra cosa. Y Y de la entonces raza, que nadie me la ha comentado. la raza también, pero
Pero la raza, no quería contarlo tampoco por si acaso, pero No, no es spoiler, no vale. pone nada. Porque sí, pero la raza en sí es muy sutil, Mm, porque hasta, sobre todo, pones más el foco y somos más conscientes de ello cuando hablas sobre el pasado de la madre, mm, sobre un viaje de la madre. Ahí es sí mm, sobre, donde ponemos el foco en la raza y decir, ostras, espérate, que no solamente es que sea pobre, sino que además hay un tema de raza y hay un tema de una madre también extranjera y hay muchas otras cosas que no solamente es niña pobre. claro. Pero a la vez es eso, es como que le estoy diciendo todo el rato, o esa conciencia que es Morgan muchas veces, por eso te decía que esa Morgan a veces es una conciencia, un pepito grillo, que no siempre los pepitos grillos tienen razón. A veces que También. sí, pero no siempre tienen razón. Que le está todo el rato recalcando que ellos están por encima. Mm, No es que, no le dice que son otra gente, no, no, están encima. Y tú no, mm, ¿vale? Porque al final da la sensación que se quiere meter en un grupo y quiere agradar a un grupo que no le corresponde. mm. Y Morgan lo que teme es que le hagan daño. Claro, Es- lo que Te lo voy a decir Morgan, como... claro, Morgan teme es que de repente pase algo y destrocen a su hermana y vuelva a casa destrozada. Mm, Y además es curioso porque tenía la sensación siempre con Morgan de que por mucho que era dura, por mucho que le decía todo eso, mm. no me la imagino diciendo, te lo dije. No, no para La nada. cogería y así. Seguramente su madre sería más de decirle, te lo dije, que ese no era tu sitio. Sí. Pero Morgan sería más de cogerla a la habitación y decir, venga, vamos a estar aquí, vamos a llorar juntas y vamos a tirar Y para adelante. mañana otra cosa y ya está. Mm, Pero es eso. Eh, pero yo lo que me quiero quedar es con esa segunda parte de la lectura del libro. Es decir, no es su hueco, no es su lugar, no es este. Ella siente que no es su lugar. La gente le dice que no es su lugar. Pero mm, poco a poco vas viendo que no es que sea su lugar. Es que en muchas cosas es mejor que la gente que estaba en ese. En muchas cosas tiene mucho más peso April que el resto. mm. Sí. Y lo que al principio es una desventaja, luego te vas dando cuenta poco a poco que April en realidad es, dentro de todas las heridas, sobre todo de complejos que tiene, es la menos Mm, herida de todos. sí, totalmente. Porque ella sí está en una burbujita su granja. Y en cambio los Con su otros, dentro familia. del éxito que tienen y todo eso, todos traen heridas. Todos Mm, traen cicatrices y magulladuras y traumas. En cambio, ella es la que al final te vas dando cuenta que la que va encajando todo y la que va viendo que no tiene por qué ser todo así, mm. es la que ha venido de fuera, la que se supone que era la pobrecita que iba a estar ahí en un rinconcito. Claro. Y por eso te digo que esa lectura es que esa primera parte que muchas veces dices tú, Mm. aplícate la segunda parte. Y aquí tenemos el dragón otra vez. Ay, por favor, Iba. pero es una monada. Nada, es que Yo le hoy. entiendo, está fascinado contigo. Venga, Shuar Mercedes. Aquí estamos. Es lo que tiene. Sí, te vas. Muy bien. Ya volverás si no. ¿Vale? Entonces es eso. Que yo lo que quiero es que esa primera parte, Shuar, al final nos enfadamos. No, por favor, no. No, al final lo que quiero es que tú cojas esa parte y digas, esa primera April, Mm, luego mira lo que pasaba. mm. Igual va siendo hora que te lo apliques tú también. Vale, le daré un ¿Vale? par de vueltas. A eso me refiero, que eres tú, sobre todo no tanto que eres tú, porque en parte sí, yo sí hay cosas de ti que he visto en la novela. Mm, Eh, yo creo lo que veía al leerlo era que puede ser tú. vale. Y los que Te habéis estabas leído la novela, buscando. sí. Y no, te estaba buscando decir, tú ya los dejo por escrito, aplícalo. Vale, ¿Vale? Y luego te explico este jeroglífico. ¿Vale? vale. Pero bueno, yo creo que, no sé si alguien tiene preguntas por aquí, ahora de repente la gente se ha quedado en silencio escuchándote, así que Bueno, pues mira, aprovecho y os digo a todos que muchas gracias por todo el apoyo y el cariño que me dais.
A ver, primero, yo creo que si hay una persona que da apoyo a cualquiera que pase por aquí, eres tú. Aceptar Asúmelo. No, cumplido, no, no, aceptar lo cumplido. acepto. Y ya sabes que me Va- vas a tener aquí siempre, tanto para esto como para lo que haga falta. ¿Vale? Pero vale. también acepta tú que si tú es la persona que más apoya, se dice y no Mm, pasa nada. Y si tú eres la que está siempre ahí, se dice y no pasa nada. Y que si podemos decirle a los demás, tú también, a aplicártelo. ¿Vale? vale. Por cierto, Elisa está preguntando a ver cómo te documentaste. Pues mira, yo tenía un as en la manga, que es mi amiga Sara, que es una experta en historia, mm, de todo lo que yo conozco de historia. Entonces yo le iba pasando trozos y ella me decía, esto no, esto aquí no, esto aquí no, esto aquí no. Entonces esa fue mi documentación. Al principio lo intenté, investigué muchísimo, pero cada vez que metía la pata era como, ¿y si directamente te lo enseño? Ya está. Que decir, terminamos antes. Esa No, fue a mi ver, documentación. pero en el fondo es una novela, sí, en los años 20, pero no es algo que, que sea histórica. Mm, Una novela en la que el peso de los personajes históricos aparecen. No, es simplemente la ambientación del lugar, la ambientación de los estatus sociales, del momento de ese casi frívolo de hemos salido de una guerra mundial, hay que beberse todo porque sí, no sabemos qué es lo que va a pasar. hemos salido vivos. Ujú. Mm. Makoto pregunta a ver si, ¿por qué los años 20? Si es una época que te gustó o simplemente surgió así. Ah, fue por lo del crack del 29, por el ver algo y la Segunda Guerra Mundial, es decir, veo algo que o sea, el lector sabe que hay algo más Hmm. que los personajes. Entonces, fue por eso más Sí, que porque nada. se dice, no, hemos salido de una guerra mundial, no volverá a pasar, ¿no? No, no, no. Ya hemos aprendido la Ya os digo que lección. no, 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 no. Spoiler, Todos, vais mal, todos. pero bueno. Claro, pero tú eso lo sabes, ellos no lo saben. Claro, no, y es lo bueno, La y es ventaja. precisamente los años 20 tuvo mucho eso, tuvo mucho de ese Mm, toque frívolo los que se podía permitir, lógicamente. Porque hay muchas zonas de Europa que al final estaban arruinados completamente por las deudas, por pagar la guerra, por todo tipo de cosas, que luego también todas esas deudas trajeron también mm. los totalitarismos y todo ese tipo de cosas, pero al final los que sí se podían permitir, surgió ese movimiento de hay que disfrutar, hay que ser frívolo, hay que en la Hay que moda, tirar en la todo, casa por la absolutamente todo, en ventana. la música, en todo, porque por fin podemos ser libres y podemos disfrutar de las cosas. Libres, fíjate. Y luego ya Ellos ves. se pensaban que eran libres. Sí, y en las novelas también los personajes también pensaban que eran Sí, sí, libres. sí. Y hasta ahí Menos todo. uno, menos uno. Bueno, también sería discutible. Vale, pues eso. Si nadie tiene más preguntas, yo simplemente quería decirte un par de cosas. Primero, sobre la novela. Vale. Eh, Me lo he pasado pipa leyendo. Ya te digo porque estaba todo el rato intentando ver qué es lo que me iba a encontrar. Porque como Mm, dices tú, como el género no está nada muy claro, porque si fuera un género muy marcado desde Casa Encantado, desde Romántica, lo que sea, dices, bueno, pues aquí irá el hilo por aquí y ya esto. Pero de repente mm. empezaban a surgir temas nuevos, empezaba a surgir de repente alguna cosa, empezaba a surgir eh, ese narcisismo, empezaban a surgir muchas Mm. cosas que dices, ¿y ahora por dónde me vas? Porque eh, llega un punto de la novela que dices, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora más o menos se me ha descolocado todo, y ahora sé muchas cosas y de repente, ¿y ahora cómo va a surgir? Mm. Agradezco muchísimo que sea una novela que te aclara todo, porque Vale. podrías dejar muchas cosas abiertas, Eso me preocupaba mucho. deja las cosas muy claras, deja las cosas que si quisieras contar más más historias sobre ellos, lo que sea, podrías contar. Pero es una historia cerrada. Eso Mm, se agradece mucho. Me parece que hoy en día todo tiene que dejar un hilo abierto, que decir, y este hilo no lo cierra porque así tiro de él si tiene éxito para escribir la siguiente. claro. Entonces aquí no, incluso el único hilo que podía quedar más o menos abierto queda con el último capítulo, queda completamente claro todo, y dejas todo bien escrito y eso. Antes que nada, mira, por aquí Elisa está preguntando y luego te cuento la otra parte. Eh, Elisa pregunta, ¿con qué estás ahora? Uf, ahora estoy en un descanso. Estás en un descanso, pero tienes Porque dos proyectos. dos, sí, ya terminados.
¿Y Eh, sabes por dónde vas a tirar primero? sí, yo voy por la comedia. Digo, después de Harlem, necesito algo que me anime otra vez, que me devuelva las ganas de vivir. Entonces, creo que voy a apostar por ese a ver qué sale. Ujú. Muy bien. Y luego, esto ya más a título personal, ¿vale? No quiero llorar. No te voy a hacer llorar, te prometo. Pero no. Si no, bueno, decimos las gafas y el reflejo y ya está. ¿Vale? Ahí, por cierto, Elisa también está preguntando a ver si vamos a vais a merendar, en las palabras, juntas en verano. Sí. Sí, ¿no? Tú también estás invitado, pero es que no quieres venir. Ya ves lo que tengo. Si hago un directo y me aparece un dragón por detrás. Tráetelo, o sea, meriendas Sí, claro. con la cao. Y ahora ya, la última parte. Cuando te decía que de April me suena mucho a ti, es Mm, precisamente por esa primera parte. Esa es la primera parte que ves tú. La mm. primera parte de tengo que hacer todo lo posible porque encajar en este mundo de gente maravillosa, de éxito, estupenda, genial, que ya me das tú de vez en cuando. De vez en cuando te llamo y te digo, oye, el éxito dónde estaba, que no me acuerdo yo. ¿Vale? Pero en ese mundo que tiene todo el mundo, que tiene cosas y no sé cuántos, eh, tú que muchas veces dices, te ves como esa April, fíjate en la April Mm. que narras después. Ya, Fíjate ya. en la April que brilla y dice, sí, yo estoy aquí, yo quiero esto. Mm, Y cuando conoces a la gente, yo creo que poco a poco te tienes que ir dando cuenta con los que te vamos conociendo y todo eso, eh, ir viendo que eso que veía April de los que tiene mm, alrededor, mm. pasa exactamente con los que tienes alrededor. Y que esa persona que estaba fuera de lugar, pero que se viste con un traje prestado para que a ver si así puedo encajar más o menos una fiesta y así puedo entrar en este circulito y pasarlo bien y disfrutarlo y todo eso, eh, dale la vuelta. Porque esa April luego se convierte en imprescindible para muchos. Vale, Incluso mucho antes de que ella se dé cuenta. Y al final, April es mucho más, o sea, más necesaria para Hannah mm, que Hannah para April, por ejemplo. sí. Vale, Y, ya sé por dónde vas. ¿vale? Entonces, lo que me refiero es que, primero, eso, y segundo, que esa parte de apoyo, esa parte de estar ahí, esa parte de una manera sana, de decir, estoy para la que lo necesitéis, Mm, eh, tiene que ser recíproco. Digo que si te vuelcas en gente que absorben tu energía y te deja gotaica, vampiros emocionados. sí, que esos hay muchos, por desgracia, y conocemos unos cuantos. Huye, como si no hubiera mañana. Vale, Porque la verdadera April eres tú. No la primera, vale, sino la segunda. vale. Eh, sin algunas cosas que espero. Bueno, todavía no sé si esas cosas también son. Espero que no. ¿Vale? Pero sobre todo, lo que tienes que tener muy claro es que tú das muchísimo. Yo creo que toda la gente que hay aquí es muy consciente de ello. No creo que haya una sola persona aquí presente que diga lo contrario. Das muchísimo. Das una auténtica barbaridad. Y solamente te pido una cosa. A ver. Que también aceptes que te demos todo el cariño que mereces. Ay, las gafas. El reflejo de las gafas, el foco, el foco. Ay, Solamente quiero eso. Porque eh, algún día, y espero que sea muy prontito, te darás cuenta de todo lo que das. Das muchísimo a mucha gente. mm, Cuando estaba preparando esta entrevista, cuando comentaba lo que sea, eh, toda la gente decía, ay, vamos a conocer, vamos a verle, vamos a oírle, vamos a... Porque todo el mundo conoce a esa maldita que está siempre a ese lado. La que está diciendo que nos abriguemos, que bebamos, ¿qué comáis? que comamos mucho, que nos alimentemos bien. Pero ese
eso que nos abrigamos, que eso esconde muchas otras cosas. Eso que día a día estás ahí, no es para decir que nos abriguemos. Estás a día de ahí porque te nace. Sí. Y lo mismo que te nace estar así, tienes mucha gente alrededor que también le nace eso. Y quiero que lo sepas. Y yo no soy ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Aquí tienes a María, aquí tienes a Lisa, aquí tienes a Otto, Víctor, a toda la gente, a Carla, a Ari, a Tati que estaba antes. eh, Mira toda la gente que tienes alrededor y solamente te pedimos una cosa. Y eso, más que en general, voy a decirlo yo. Vale. Déjate querer y sobre todo, déjanos que te demos, aunque sea una pizca, de lo que mereces, para que poco a poco te vayas dando cuenta que mereces mucho más de lo que crees. Oh, yo no quería llorar. Pero es que esto te lo tenía que decir porque eh, hay algo que tengo muy claro en las entrevistas. Es que me gusta conocer a la persona. Y me gusta que la gente conozca a la persona. Y tú eres la que nos abriga, tú eres la que nos da de comer, la que está siempre. Pero también eres la que cuando se apaga esto, estás ahí, que nos preguntas qué tal estamos, la que nos pregunta qué tal los niños, la que nos pregunta a mis sobrinos qué tal, la que me pregunta a saber qué chocolate prefiero. ¿Vale? Esa también eres tú y muchas veces esa parte no se ve. Entonces yo lo que quiero es que me encantaría que poco a poco, esto es algo, proceso largo, ya te digo, porque yo he pasado por lo mismo y sé lo largo y lo complicado que es. Poco a poco, con lo que te digamos, aunque sea una de cada 100 cosas buenas que te decimos, sale en ti. Porque eso será señal de que poco a poco vamos consiguiendo que la Carla que todos vemos, puedas saberla tú también. Porque no es que la veamos nosotros porque no está. La vemos nosotros porque está ahí. Y ahora solo te falta que poco a poco lo vayas viendo. Ay, yo quería decir algo, pero esto... me puedo parar a llorar. Dale, sigue, sí. Por aquí Carla está diciendo, haciendo otra marca en la pared, otra invitada que hago llorar. Ay, No, pero a me ver, pienso vengar, ¿eh? o sea, pues véngate lo que quieras, de verdad. Pero es que esta entrevista no podía acabar sin que la gente supiera todo ¿Para lo qué? importante que eres y todo lo que haces por nosotros, de verdad. Que- Vale. y que cuando llega un directo y por lo que sea no estás porque tienes mil cosas para hacer o lo que sea, la pregunta no va a ser, uy, no está esta. No, la pregunta será, luego le tengo que escribir para decirle de que, oye, me he acordado de ella y le he hecho no sé qué. ¿Vale? Ese es el giro que queremos. Aquí está otra vez. Quiere grabar conmigo. Pues estamos acabando ya. Así que, y ahora así acabamos con un dragón por aquí. Acabó la entrevista. ¿Vale? Pues nada. Porque me parece que este ha dicho ya de que suficientes lágrimas ya, ya han salido. ¿Vale? Muchas gracias, Aritz. ¿Vale? Al resto lo mismo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Eh, y cualquier cosa, si necesitas una segunda parte para decir gracias tú y todo lo que sea, ¿vale? Te dices. Pero sobre todo lo más importante, muchas gracias por el libro. Y sobre todo, por encima del libro, por encima de absolutamente todo, muchas gracias, Carla, por estar siempre ahí. Siempre. Hasta cuando te crees que no nos damos cuenta que estás, sabemos que Yo siempre lo voy a estar. lo mismo digo. ¿Vale? Y este es el primero de muchos éxitos de escritora, de todo eso, pero sobre todo es el primero de un buen rato entre amigos. ¿Eh? Vale. Un beso muy grande y al resto, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por leernos. Los que no habéis leído, estáis tardando en compraros el libro. Porque si ella es amor, el libro también. Con sus toques oscuros, que es lo bueno que tiene de la vida. Que tenga sus toques oscuros. Y le he dicho, muchas gracias de verdad. A quererse mucho, a darse amor unos a otros.
y a decirnos que nos queremos unos a otros. Que Abrigaos, comed bien y también beber agua. abrigados, comer bien, beber bien, ya veis cómo empezó la entrevista. Y un beso muy grande a todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos el domingo que viene. Chao.